Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de la infraestructura peruana. Hoy analizaremos un informe que detalla el progreso del país en la reducción de brechas en servicios básicos e infraestructura. Exacto. Este informe es clave para quienes toman decisiones, autoridades, académicos, la ciudadanía en general. Totalmente. Para entender el panorama, el informe se divide en 5 partes: inversiones ejecutadas y programadas, brechas a nivel departamental, evolución nacional, cierre por nivel de gobierno. Y la relación entre las brechas y el monto ejecutado para evaluar la efectividad. Exacto. Empecemos por algo que nos afecta a todos: la cobertura de telefonía móvil. Buena idea. Y aquí hay un dato que te hará pensar. A pesar de los esfuerzos, casi la mitad de los centros poblados con más de 100 habitantes. ¿En serio? Sí, un 47.66% para ser exactos, todavía no tienen servicio de telefonía móvil. Es sorprendente. Me imagino que la distribución geográfica también juega un papel importante. Claro que sí. Loreto, Ucayali, Amazonas y Pasco son los departamentos con las mayores brechas. Y si hablamos de la porción más grande de la brecha nacional, Ajá. tenemos que mirar a Cajamarca, Piura, Puno y Cusco. Entonces, no solo se trata de la falta de cobertura, sino también de dónde se concentra. ¿Qué nos dice el informe sobre la inversión en este sector? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En 2023 se invirtieron 6.8 millones en telefonía móvil, pero la leche se mantuvo prácticamente igual. ¿En serio? Sí, esto nos lleva a preguntarnos, ¿se está invirtiendo de la manera más efectiva? Es una pregunta clave. Y hablando de inversiones, ¿qué tal si nos movemos al tema de la infraestructura de transporte? Claro. Aquí es donde vemos algunas diferencias regionales realmente notables. Por ejemplo, en Lambayeque, el 92% de las vías locales están en mal estado. Imagina intentar moverte por ahí. En contraste, Puno tiene una situación mucho mejor, con solo el 47% de sus carreteras departamentales en condiciones inadecuadas. Es increíble cómo varía la situación. Y no olvidemos las áreas urbanas. El informe señala que más del 84% carecen de sistemas de transporte integrados. Es cierto. Y a pesar de una inversión de 1.051 millones en sistemas de transporte urbano en 2023, la brecha no se ha reducido en absoluto. Increíble. Esto genera frustración, ¿no crees? Se invierte una cantidad considerable, pero el progreso parece estancado. Totalmente. Y la infraestructura de aviación no se queda atrás. A pesar de una inversión de 124 millones en 2023, más de la mitad de los aeródromos, un 57.75%, siguen en condiciones subóptimas. Parece que la inversión por sí sola no es la solución. Exacto. Necesitamos estrategias más inteligentes que se traduzcan en mejoras reales. Pero hablemos de un sector donde sí se ven algunos avances: el acceso a Internet y la conectividad digital. Me alegra escuchar eso. ¿De qué tipo de avances estamos hablando? Bueno, la brecha en el acceso a Internet para entidades públicas se redujo ligeramente. Sin embargo, es importante aclarar que esto se debe a una actualización de datos, no al impacto directo de la inversión. Ya veo. Entonces, ¿qué pasa con la conexión en las comunidades rurales? Ahí también se ven avances. Lamentablemente, conectar a las comunidades rurales sigue siendo un gran desafío. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos garantizar que el acceso a Internet sea equitativo en todo el país, especialmente en zonas rurales donde la conectividad puede ser un motor de desarrollo? Es una pregunta fundamental. Cambiando de tema, hablemos de la infraestructura de salud, un tema crucial para el bienestar de la población. Y aquí hay un dato que nos debe preocupar. Lambayeque y Tumbes tienen una brecha del 100% en establecimientos de salud de primer nivel adecuados. Es decir, no cuentan con la infraestructura necesaria para atender las necesidades básicas de salud de su población. Es una situación alarmante. ¿Y qué pasa con los hospitales? ¿Se ha logrado algún progreso en ese aspecto? A pesar de la inversión, la reducción en el número de hospitales inadecuados es mínima, casi imperceptible. Sin embargo, hay una pequeña luz de esperanza. La brecha en centros de salud comunitarios se ha reducido ligeramente. Es un pequeño paso en la dirección correcta. Hablemos ahora de un sector que nos trae una historia más positiva: la infraestructura energética. Sí, la electrificación rural ha mostrado una mejora constante. En 2023, la brecha se redujo en un 1.04% y esto se debe en gran parte a la gestión de los gobiernos locales distritales. Qué bueno. Un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien. Claro, no podemos olvidar los desafíos que enfrentan departamentos como Ancash, Lima, La Libertad y Cajamarca para llevar electricidad a los hogares urbanos. Es cierto, se necesita un esfuerzo coordinado entre todos los niveles de gobierno para garantizar el acceso universal a la electricidad, tanto en zonas rurales como urbanas. Pero continuando con nuestro recorrido, hablemos de un tema que a veces se pasa por alto: la seguridad pública. Adelante. ¿Qué nos dice el informe sobre este tema? El panorama aquí es complejo.
En departamentos como Junín, Huánuco y Puno, la brecha en comisarías básicas está aumentando, ¿En serio? a pesar de que a nivel nacional la brecha se mantiene estable. Interesante. Y lo que complica aún más el análisis es la falta de datos sobre las condiciones de las comisarías. Sin información precisa es difícil evaluar el progreso real. Es cierto. Necesitamos más información para poder diseñar estrategias que mejoren la seguridad ciudadana. ¿De acuerdo? Y ya que hablamos de información, pasemos al sector agrícola y de irrigación. ¿Qué podemos destacar en este ámbito? Bueno, aquí vemos una clara división geográfica. Las regiones costeras, con su acceso al mar, tienen una mejor infraestructura de riego que las zonas montañosas y selváticas. Tiene sentido. Y a pesar de las inversiones, Sí. la mejora de los sistemas de riego existentes avanza a paso lento. Hablemos ahora del sector de producción e innovación. ¿Qué nos dice el informe sobre este tema? En este punto nos encontramos con un obstáculo: la falta de datos para evaluar los centros de innovación. Esto limita nuestra capacidad de hacer un análisis completo. Es una pena. Pero, ¿hay algún sector dentro de producción e innovación donde sí tengamos información suficiente para analizar? Sí, podemos hablar de la infraestructura pesquera. A pesar de que las mejoras en la calidad avanzan lentamente, la expansión de la cobertura se ha estancado, a pesar de la inversión. Entiendo. Y hablando de estancamiento, la situación de los mercados es preocupante. El informe menciona una brecha del 99.09% en instalaciones adecuadas. Es una cifra alarmante. Así es. Y la mayor parte de esta brecha se concentra en las regiones costeras del norte y en Cajamarca. Es urgente invertir en la modernización de los mercados para impulsar el desarrollo económico local. Totalmente de acuerdo. Pasemos ahora al sector educativo, un pilar fundamental para el futuro del país. ¿Cuál es la situación en este ámbito? La realidad es que la mayoría de los departamentos enfrentan el desafío de una infraestructura inadecuada para la educación primaria y secundaria. Es una situación que afecta directamente la calidad de la educación que reciben miles de niños y jóvenes. Sin embargo, hay una buena noticia. Se ha logrado un progreso significativo en la reducción del número de estudiantes no registrados en todos los niveles educativos. ¿Un avance importante? Sí, es un paso en la dirección correcta. Es fundamental seguir trabajando para garantizar el acceso a la educación para todos. Para finalizar este recorrido, analicemos la situación de la vivienda y el saneamiento. En este ámbito, las diferencias entre las zonas rurales y urbanas son evidentes. El acceso a servicios de saneamiento es mucho más limitado en las zonas rurales. Y lo que me parece más preocupante es la brecha del 100% en el tratamiento de aguas residuales en varios departamentos. Esto tiene graves implicaciones para la salud pública y el medio ambiente. Tienes razón, es un problema que requiere atención urgente. Pero terminemos esta sección con una nota positiva. La brecha en el acceso a agua potable en las zonas rurales disminuyó en un 1.31% en 2023, gracias a la labor de los gobiernos locales distritales. Es alentador ver que los gobiernos locales están tomando la iniciativa. Y para cerrar este bloque, hablemos de los espacios públicos. Aquí encontramos brechas considerables en espacios verdes y áreas recreativas, especialmente en departamentos como Madre de Dios y Loreto. La falta de estos espacios afecta la calidad de vida de las personas. Es cierto, los espacios verdes son esenciales para el bienestar físico y mental de la población. Exactamente. Y para terminar, quiero destacar un punto positivo. Se observa una relación positiva entre la inversión y la reducción de la brecha de vivienda. Es una buena noticia. Parece que en este caso la inversión está teniendo el impacto deseado. Sí, es alentador ver que las inversiones bien dirigidas pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Hemos cubierto mucha información en esta primera parte, pero aún queda mucho por analizar. Así es. En la próxima parte profundizaremos en la relación entre las inversiones y el cierre de brechas. No se la pierdan. Analizaremos si los recursos se están utilizando de manera efectiva y si se están priorizando las inversiones de acuerdo a las necesidades reales del país. Retomando nuestro análisis, me gustaría profundizar en la relación entre las inversiones y el cierre de brechas. Es crucial comprender si los recursos destinados a estos proyectos están teniendo el impacto deseado. Tienes razón. A veces invierte mucho dinero, pero los resultados no se ven reflejados en la realidad. ¿Qué nos dice el informe sobre la eficiencia de las inversiones? El informe revela algunos puntos críticos. Por ejemplo, en el caso de la red vial vecinal, que son las carreteras que conectan a las comunidades rurales, se programaron más de 6.000 inversiones en 2023. Sin embargo, solo se ejecutó el 44% de estas inversiones. Es decir, se invirtió en menos de la mitad de los proyectos planificados. ¿Y qué pasó con el presupuesto asignado? De ese presupuesto, solo se utilizó el 31%. Es una cantidad significativamente menor a la que se había previsto. Y eso significa que no solo se están ejecutando menos proyectos, sino que también se está invirtiendo mucho menos de lo
lo previsto. ¿Se observa un patrón similar en otros tipos de infraestructura vial? Sí, la red vial nacional, que son las carreteras principales del país, también presenta este problema. Se programaron 186 inversiones, pero solo se ejecutó el 75% de ellas. En cuanto al presupuesto, solo se utilizó el 56%. Parece que hay una dificultad para ejecutar las inversiones de manera eficiente. ¿A qué crees que se deba esta situación? Es una pregunta compleja. Podría deberse a diversos factores, como la falta de capacidad técnica en los gobiernos locales, la burocracia en los procesos de licitación o la corrupción. El informe no profundiza en las causas, pero sin duda es un tema que merece mayor investigación. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Se están priorizando las inversiones de manera adecuada? ¿Estamos invirtiendo en los proyectos que realmente van a tener un impacto en el cierre de las brechas? Para responder a esa pregunta, analicemos la distribución de las inversiones a nivel departamental. Veamos si los recursos se están destinando a los departamentos que tienen las mayores necesidades. Me parece una buena idea. Comencemos con la brecha en la red vial vecinal. El informe indica que los departamentos con las mayores brechas son Lambayeque, Ucayali, La Libertad y Loreto. ¿Se están concentrando las inversiones en estas regiones? No necesariamente. Si bien estos departamentos tienen grandes necesidades, la mayor proporción de la brecha nacional se concentra en Cusco, Cajamarca y Ayacucho. Es decir, que la inversión no siempre se dirige a los lugares con las mayores brechas. Se observa este patrón en otros sectores. Sí, por ejemplo, en infraestructura de salud. Lambayeque y Tumbes tienen una brecha del 100% en establecimientos de salud de primer nivel, pero no son los departamentos que reciben la mayor cantidad de inversión en este sector. Esto sugiere que las inversiones no siempre se basan en un análisis riguroso de las necesidades de cada departamento. ¿Qué implicaciones tiene esto para la efectividad de las políticas públicas? Si las inversiones no se dirigen a las áreas con mayores necesidades, es poco probable que se logre un impacto significativo en el cierre de brechas. Es fundamental que se implementen mecanismos que garanticen que la asignación de recursos se base en datos y análisis sólidos. De acuerdo. No se trata solo de gastar dinero, sino de invertir de manera estratégica para maximizar el impacto. Ahora bien, más allá de la distribución geográfica, ¿qué nos dice el informe sobre la evolución de las brechas a lo largo del tiempo? ¿Se ha logrado algún progreso en los últimos años? En algunos sectores, como la electrificación rural, se observa una mejora constante. La brecha se ha reducido en más de un punto porcentual en 2023, gracias a la gestión de los gobiernos locales distritales. Es una buena noticia. Pero ¿qué pasa en otros sectores? ¿También se evidencian avances? Lamentablemente, en muchos casos, las brechas se mantienen estancadas o incluso han aumentado a pesar de las inversiones realizadas. Por ejemplo, la brecha en la red vial departamental se mantuvo constante en 78,87% en los años 2022 y 2023. Es decir, que no se ha logrado ningún avance en la mejora de las carreteras departamentales a pesar de los recursos destinados. Hay otros ejemplos de este estancamiento. Sí, la brecha en aeródromos por implementar, que se refiere a la falta de infraestructura aeroportuaria, se ha mantenido en 7,79% en los últimos 2 años. Es preocupante ver que, a pesar de los esfuerzos, no se logra un impacto significativo en el cierre de estas brechas. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta situación? Es necesario analizar a profundidad las causas de este estancamiento. Se debe a una mala planificación, a la falta de seguimiento de los proyectos, a la corrupción. Responder a estas preguntas es fundamental para poder diseñar estrategias más efectivas. Coincido contigo. No podemos conformarnos con pequeños avances. Necesitamos un cambio real que se traduzca en una mejora sustancial en la calidad de vida de todos los peruanos. ¿Qué rol juegan los diferentes niveles de gobierno en este proceso? La articulación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales es fundamental. Cada nivel tiene responsabilidades específicas en la planificación, ejecución y seguimiento de las inversiones. Claro, se necesita una visión compartida y un trabajo coordinado para que las inversiones sean efectivas. ¿Y qué papel juega la ciudadanía en todo esto? La participación ciudadana es clave. Los ciudadanos deben tener acceso a la información sobre los proyectos de inversión, poder expresar sus opiniones y participar en el control y seguimiento de las obras. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para asegurar que las inversiones públicas respondan a las necesidades de la población. Y hablando de rendición de cuentas, me gustaría enfocarme en un tema que me parece crucial: la sostenibilidad de las inversiones. Un tema fundamental. No se trata solo de construir infraestructura, sino de asegurar que las obras sean duraderas y que se mantengan en buen estado a lo largo del tiempo. Exactamente. Y esto implica invertir en materiales de calidad, en un buen diseño de las obras y en un sistema de mantenimiento adecuado. ¿Qué nos dice el informe sobre este aspecto?
el informe no profundiza en el tema de la sostenibilidad, pero es un punto que debemos tener en cuenta. La falta de mantenimiento puede llevar a que las obras se deterioren rápidamente, lo que implica un desperdicio de recursos. Es cierto. Y también debemos considerar el impacto ambiental de las inversiones. Las obras de infraestructura deben ser amigables con el medio ambiente y contribuir a la mitigación del cambio climático. De acuerdo. La sostenibilidad debe ser un eje transversal en todas las inversiones públicas. Y creo que este informe nos invita a reflexionar sobre la importancia de invertir no solo en infraestructura física, sino también en capital humano. Sin duda. La educación, la salud y la seguridad son pilares esenciales para el desarrollo de cualquier país. Invertir en capital humano es invertir en el futuro. Es crear las condiciones para que todos los peruanos puedan desarrollar su máximo potencial. ¿Qué nos dice el informe sobre las brechas en estos sectores? El informe muestra que aún hay mucho por hacer en educación, salud y seguridad. Las brechas en estos sectores son un llamado a la acción para redoblar los esfuerzos y asegurar que las inversiones se traduzcan en una mejora real en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Y antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría preguntarte, ¿qué te ha parecido el informe hasta ahora? Me parece un documento muy valioso. Proporciona una gran cantidad de datos e información sobre la situación de las brechas de infraestructura y servicios en Perú. Si bien no profundiza en el análisis de las causas ni propone soluciones concretas, es una herramienta útil para comprender la complejidad de la problemática. Coincido contigo. Y creo que es un punto de partida para un debate más amplio sobre cómo cerrar estas brechas y construir un Perú más desarrollado y equitativo. Exactamente. En el siguiente bloque analizaremos las estrategias que se están implementando para abordar estos desafíos. Estaremos explorando las políticas públicas, los programas y los proyectos que se están llevando a cabo para superar estas brechas y construir un futuro más prometedor para todos los peruanos. No se lo pierdan. Continuando con nuestro análisis, me gustaría retomar la planificación estratégica a largo plazo. ¿Cómo ves este aspecto? Sí, un punto clave que a veces se nos olvida. No podemos solo pensar en lo inmediato, ¿no? Necesitamos una visión a futuro que oriente la inversión en infraestructura y servicios. Totalmente. No es solo construir, digamos, una carretera o un hospital. Hay que pensar cómo estas obras van a ayudar al desarrollo de la región y al bienestar de la gente a largo plazo, claro. Exacto. Para eso, es clave fijar metas claras, ¿no? Definir indicadores de progreso y, hacer un seguimiento constante de los resultados. O sea, un sistema de monitoreo y evaluación que nos diga si vamos bien. Para que esta planificación funcione, ¿quiénes deberían participar? La planificación tiene que ser participativa. Incluir a todos. Desde las comunidades, que son las que mejor conocen sus necesidades, hasta los expertos de cada sector. Claro, una visión compartida para que las inversiones respondan a las necesidades reales. Ya que hablamos de inversiones, ¿qué hay de los mecanismos de control? ¿Qué se está haciendo para que los recursos se usen bien? Pues el informe no se mete mucho en eso, pero es crucial, ¿no? Se necesitan sistemas sólidos que permitan verificar que los recursos se usan con transparencia y que las obras se hacen con calidad. Sistemas que nos ayuden a detectar y a prevenir la corrupción o el despilfarro, la ineficiencia. Exactamente. Fortalecer las instituciones que fiscalizan, promover la transparencia, facilitar que la gente participe en el control de las obras. Rendición de cuentas para generar confianza y que las inversiones beneficien a la gente. Mirando hacia el futuro, ¿qué rol juega la innovación en todo esto? La innovación es fundamental. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, ¿verdad? Hay que explorar nuevas tecnologías, investigación, desarrollo y fomentar la colaboración. Sector público, privado, la academia. Totalmente, de acuerdo. Tenemos que ser más creativos, eficientes y sostenibles al afrontar estos retos. Exacto. Y este informe nos da un buen punto de partida para reflexionar. Muestra la magnitud de las brechas, los avances, los retos que aún tenemos. Una herramienta valiosa para los que queremos un Perú más desarrollado y equitativo. Para quienes quieran profundizar, les invitamos a leer el informe completo. Ahí encontrarán información detallada sobre cada sector, cada departamento, cada indicador. Y no duden en compartir sus ideas. Queremos escuchar sus propuestas para construir un Perú mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión en el mundo de la infraestructura peruana. Esperamos que haya sido enriquecedor. Hasta la próxima. Sigan explorando el mundo del conocimiento.